Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento por la invitación y agradecido por la invitación que me ha hecho el consistorio de compartir la palabra de Dios hoy día con ustedes. Yo soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Puente de Vida, la 11ª de Santiago, hija de esta iglesia. Veo muchas caras nuevas, que no caigan los brazos, contágiense con las ganas de seguir plantando iglesias. El trabajo de la quinta iglesia recién ha comenzado, no ha terminado porque una iglesia ha sido organizada. Debemos seguir trabajando en aquello. No comprometa solo sus dones, no comprometa solo su tiempo, sino que también convierta su billetera, que es la parte más difícil que tenemos muchas veces para convertir al Señor, porque la lucha no se gana con fuerzas humanas, sino con el Espíritu del Señor, ¿no es así? Y cuando una iglesia está guiada por el Espíritu del Señor, no hay área de la vida que no esté rendida a Cristo. Y eso también significa que nuestra economía está rendida al Señor, ¿no es así? Seamos dadivosos en todas las áreas de la vida, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro tiempo y también con nuestro dinero. La Iglesia Puente de Vida se plantó y fue organizada con el ñeque de esta iglesia. Así que no se desmotive. Hoy día nosotros vamos a cumplir 2 años, casi 2 años de iglesia organizada. Nos fuimos de aquí hace como 6 años, ¿será? Nos fuimos con mucha tristeza por dejar nuestra iglesia, pero sin embargo también con felicidad porque estábamos extendiendo el reino de Dios, la sana doctrina en la comuna de Puente Alto, y hoy día tenemos un número aproximado de 100 miembros en nuestra iglesia y sigue creciendo. Así que sigan orando por Puente de Vida. Hoy día somos iglesias hermanas, miembros de un mismo presbiterio. Sin embargo, seguimos siendo hijas, así que no descuiden la oración por nosotros, por el consistorio de la iglesia, que en general hay gente nueva. También me alegro de ver personas nuevas en el diaconado también. Dios les bendiga. El Señor está con ustedes. No den tregua a la batalla que estamos peleando hoy día. Vamos a abrir nuestra Biblia. Hoy día me acompaña, como decía Isabel, me acompaña mi esposa, Ana, y mis 2 hijos, el Tomás y el Ismael, que hoy día, por favor, no quiso ir a la clase de los niños. Lo vino a invitar el Felipe, pero no le aceptó la invitación. Y doy gracias por mi familia. Sigan orando por nosotros porque no oren por sus presbíteros solamente, no oren solamente por sus pastores, oren también por sus familias. Porque yo diría que más de la mitad de la pega se la lleva la familia. Y una familia, una esposa sabia bendice el ministerio de su marido. Así que no descuiden la oración también por las esposas de los presbíteros, de los pastores. Capítulo 1 de Primera de Juan. ¿Cuál es mi vaso? ¿Los 2 son míos? Primera de Juan. Vamos a leer del 1:5 al 2:6. ¿Va a notar algunas diferencias? Voy a leer en la NBI. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca,
tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Le voy a pedir al presbítero Juan Pablo Enrico Bucci, que ore por esta predicación y por mí también. Oremos. Amén. Amén. Nosotros cuando seguramente ya han visto la introducción a la carta, solamente quiero decir que es una carta que se escribió para todas las iglesias de la provincia de Asia, lo que hoy día conocemos como Turquía. Es muy famoso hoy día Turquía entre los chilenos, ¿cierto? Con la Fatmagul, con el sultán. ¿Qué más? Ya no digan que no las ven, pues si las ven. Y todos se hacen los locos como que no, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, en esa parte era muy cristiana, ¿ya? Había muchas iglesias cristianas. De hecho, es posible que Juan la haya escrito a las mismas iglesias que le escribe el Apocalipsis. La ocasión de la carta, lo cual es súper importante, es que habían algunos falsos maestros que estaban enseñando algunas cosas respecto a la relación con el pecado, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que en realidad lo que uno hace con el cuerpo no afecta el alma, ¿ya? Es como, oye, pero si yo hago estas cosas y cometo inmoralidades y no sé qué cosas, pero en realidad, como hay una división que el cuerpo es malo y el alma es buena, entonces lo que yo hago con el cuerpo no afecta el alma. Hay una especie de división de la integridad, de la integridad del ser humano. Entonces, no importaba mucho lo que hacían. Ellos podían vivir de una manera y declarar que eran creyentes, por ejemplo. Entonces, Juan lo que hace aquí es un test, y se llama este mensaje el test de nuestra moralidad. Pero no se confunda, no vamos a hablar de moralidad en el sentido de moralismo, porque eso es contrario al Evangelio. ¿No es así? Cuando uno cree que porque cumple ciertas normas es creyente, está radicalmente equivocado. Uno, porque es creyente, vive de determinada manera. El camino es al revés. El naranjo no da naranjas para llegar a ser un naranjo. El naranjo da naranjas, ¿por qué? Porque simplemente es un naranjo. No lo da para llegar a ser. Entonces pasa lo mismo y el Evangelio se centra allí, que primero está el corazón y después de eso vienen los comportamientos. Los padres habitualmente nos equivocamos tratando de modificar comportamientos de nuestros hijos, ¿cierto? La batalla no está en los comportamientos, la batalla está en el corazón. Cuando nuestros hijos están desobedeciendo es porque le está faltando el Evangelio, tal cual como usted desobedece. El papá no obedece porque es adulto. Nuestras desobediencias son más ocultas. Y estoy seguro que aquí muchos adultos son mucho más desobedientes que sus propios hijos con la palabra del Señor. Pero sus pecados están, en buen chileno, ¿dónde? ¿Cómo? Piola. Entonces,
No estamos hablando de esa moralidad, porque nos podemos comportar, tener una cara y una reputación bastante apropiada para la iglesia, ¿no? Hoy día es un día de orden. Usted está con su esposa al lado y probablemente todos creemos que están viviendo una vida centrada en el Evangelio y en Cristo. Sin embargo, pueden estar peleados hoy día. O pudieron haber salido peleados de la casa. La pelea típica es por el horario, ¿no? Entonces, hoy día es un día de orden, ¿cierto? Los hijos están sentados allí. Por ejemplo, miren el Seba, cómo está, con su mamá ahí. Yo lo conozco al Seba, yo sé quién es el Seba. Fui mi alumno en el campamento por 2 años ya. Mis hijos están ahí sentados al lado de la mamá obedeciendo. ¿No es así? Es un día de orden. Sin embargo, lo importante es lo que pasa durante la semana. ¿Cómo vivimos nuestra fe durante la semana? Y vamos a ver esto, vamos a hacer un test. Primero el test de la comunión. ¿Ya? Esto, cada test o cada prueba, este test tiene 3 partes. Ya vamos a sacar 3 muestras de sangre para hacer el test completo, la prueba completa, el examen completo. Y el primer test es respecto de la comunión. Comunión con Dios es comunión con otros. Y esto va a refutar una idea de los herejes que están predicando esto en las iglesias de Asia. Ellos decían, tenemos comunión con Él. O sea, va a refutar esa idea de tenemos comunión con Él. ¿Ok? Juan les dice, estoy predicando Romano en Puente, entonces cuando diga Pablo, ustedes saben que yo me refiero a Juan. Juan está refutando esta idea de que tenemos comunión con Él. ¿Ok? Juan les dice, ok, tienen comunión con Él, pero esto debe reflejarse de una manera. No es solamente decir tenemos comunión con Él. Entonces, entremos al texto. Lo primero que hace el apóstol Juan es destacar la autoridad que tiene su mensaje. Dice lo siguiente, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. El apóstol había recibido de primera mano el mensaje de Jesucristo. Él había caminado con Él durante todo su tiempo en la tierra y había recibido un mensaje. Y ese mensaje no es de Juan. Ese mensaje no le pertenece, sino que el mensaje es de Cristo y eso es lo que va a anunciar en esta carta. Juan está poniendo un paralelo aquí en esta sección muy típico en la mentalidad judía, en la cosmovisión judía. Es la idea de oscuridad y la idea de luz. La encontramos también en el apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses, cuando dice que nos traslada de las tinieblas a su reino de luz. Y también lo encontramos en Pedro, cuando dice, ustedes son real sacerdocio, ¿cierto? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos a 3 judíos, a Juan, a Pedro y a Diego, a Juan, a Pedro y a Pablo, ¿cierto? Tenemos a estos 3 apóstoles que están hablando de esta idea de oscuridad y de luz, ¿ya? Entonces es una idea judía, ojo, muchas veces, y esto es un dato para los que les gusta meterse profundamente en la Biblia, nosotros nos equivocamos porque decimos, el Nuevo Testamento está escrito en griego, por lo tanto hay que entenderlo desde el punto de vista griego. No, ellos escriben en griego pero piensan como hebreos. Entonces, no es que estén pensando como griegos, ellos escriben en griego porque era un idioma muy difundido, un idioma comercial que permitía que el Evangelio llegara a muchas partes, pero la cosmovisión que tenía era una cosmovisión judía. Entonces está hablando de esta idea de luz y oscuridad. Y lo primero que deja claro en su mensaje es lo siguiente, que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Vale decir, la base de este mensaje es la santidad de Dios. Por lo tanto, el test de moralidad no es algunas cosas que nosotros vamos a hacer, sino que este mensaje completo del apóstol Juan está basado en que Dios es santo. Y esta idea ha estado presente siempre en el pueblo de Dios, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. El llamado a la santidad no ha pasado de moda. Esa idea de que si nosotros vivimos en gracia y hoy día no tenemos la obligación de vivir en santidad, es una idea anti la ley.
Vale decir, nosotros no vamos a respetar la ley porque tenemos la gracia. Eso es absurdo. El apóstol Pablo en sus cartas varias veces lo desmiente. Dice, si nosotros vivimos en la gracia, entonces vamos a practicar la ley. Los falsos maestros decían entonces 3 declaraciones y la primera es esta. Tenemos comunión con Él. Juan muestra cómo la vida refleja lo que realmente somos. Dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Estoy en el versículo 6. Podemos afirmar entonces que tenemos comunión con Dios, podemos afirmar que somos creyentes, incluso podemos decir, yo soy un cristiano y Dios me ha salvado. Podemos decir que estoy en el equipo de Dios. Sin embargo, esto puede ser mentira. Esto debe ser reflejado con la vida. Mateo ya había dicho allá en el capítulo 7, citando a Jesús, que por sus frutos los conoceréis. Eso quiere decir que uno con sus actos se delata. Uno puede decir mucho, pero nuestros actos hablan mucho más fuerte que nuestras palabras cuando están en discordancia con nuestras palabras. Cuando están en concordancia con nuestras palabras, nuestros actos, evidentemente la fuerza de esto es mucho mejor. Porque si yo soy alguien consecuente de palabra y de obra, eso hace un testimonio muy fuerte para los demás, ¿no es así? Pero si yo digo algo y practico otra cosa, estos hechos van a callar fuertemente las palabras que yo digo. No hay un dicho muy sabio en Chile, ¿no? Los que me conocen de tiempo saben que yo uso mucho la sabiduría popular para la predicación. El padre, el reverendo Gatica, que predica y no practica. No podemos ser Gatica. ¿Hay algún Gatica aquí o no? No, de apellido de verdad. Que predica y no practica. No podemos ser así. La palabra del Señor nos está diciendo, hey, vivan en conformidad al llamado y a la naturaleza nueva que tienen. Muchas veces nosotros en relación... No me voy a adelantar a eso. Iba a decir algo de la segunda parte del sermón. Entonces, además refuerza la idea de que proceder de esta manera, o sea, decir que yo tengo comunión con Dios, pero no vivo en esto, es mentira. Y se transforma en un círculo vicioso porque decir que yo hago algo y no lo hago es mentira. Permanezco en la mentira y sigo mintiendo. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Está poniendo a estos falsos maestros del lado de Satanás. Ahora Juan, en el versículo 7, describe otro estilo de vida. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El vivir en la luz tiene características evidentes. No es solamente decir, sí, yo vivo en la luz, yo soy creyente, yo soy cristiano. Bueno, muéstrame, como dijo Santiago, muéstrame tu fe con tus obras. Porque si tú dices tener fe y no hay obras de fe, entonces esa fe, ¿cómo está? Es muerta, es nula, no sirve para nada. Es como tener un naranjo que no dé naranjas. Si yo quiero algo que me dé sombra, no voy a poner un naranjo, voy a poner otro tipo de árbol. No sé, los que saben más de plantas pueden decir qué árbol uno puede poner con mejor sombra. Pero yo si pongo un naranjo, un mandarino, un limón o cualquier árbol frutal, ¿qué voy a querer? Que me dé frutos. Y esos frutos son evidentes. Si Juan dijo que el que vive en oscuridad no tiene comunión con Dios, esperaríamos el paralelo siguiente. Fíjense, voy a leer de nuevo el texto. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión. Antes había dicho, el que está en oscuridad no tiene comunión con Dios. Ahora nosotros esperaríamos que dijera, el que está en la luz tiene comunión con Dios.
para que el paralelo fuera perfecto a nuestro ver. Sin embargo, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Porque la comunión con Dios es evidente entre Dios y nosotros. Pero cuando es verdadera, ¿qué pasa? Tenemos comunión los unos con los otros. Aquel que es incapaz de relacionarse sanamente con las personas, no nos venda la pomada de que tiene comunión con Dios y que es un creyente. El que no puede relacionarse con las personas, el que no quiere relacionarse con otros, tiene un grave problema de relación con Dios. No, yo voy a la iglesia porque voy a adorar a mi Señor nomás y los demás que se pudren en el infierno. Yo no los pesco, no los quiero, no me interesa lo que les pase. ¿Usted ve la cruz que está aquí atrás? Así es la comunión con Dios y con los demás. El vertical es la comunión de Dios y nosotros. Pero una cruz se completa cuando se pone el otro palito. La relación horizontal de los unos con los otros. Entonces, hermanos, cuando la comunión con Dios tiene el fruto evidente de la relación y la buena relación de los unos con los otros, sin embargo, afirma lo que dije, que tenemos esta relación, la vida en comunidad. Entonces, ¿qué decimos? Quiero hacer esta pregunta. Entonces, ¿significa que los creyentes nunca van a tener conflictos entre sí? No significa eso. Por eso que el apóstol Juan, a renglón seguido, dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La vida en comunidad no está exenta de conflictos provocados por los pecados de los propios miembros de dicha comunidad. Estos pecados, sin embargo, son limpiados para los que viven en esta comunidad. Entonces tenemos una solución cuando los pecados que cometemos ofenden a otros. Tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los demás. Pero en esa comunión con los demás hay pecados, hay conflictos. ¿Pero qué hacemos? ¿Los guardamos debajo de la alfombra? Eso un creyente no lo hace. Un verdadero creyente va, se arrepiente delante del Señor, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y restaura la relación con otro. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, la vida de comunión de los unos con los otros no está libre de pecado. Pero esos pecados deben buscar ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Entonces, la primera señal del test, ya nos sacamos la primera muestra, es que el que vive en la luz tiene comunión con Dios y con otros. ¿Por qué? ¿Por su esfuerzo? ¿Por qué? Porque es súper inteligente. Está de moda esa inteligencia, los que están más actuales con psicología y pedagogía, parece que ya pasaron de moda. Yo hace 6 años ya que no tengo relación con la educación, o 7 años. La inteligencia emocional, uno dice, es que él es muy inteligente emocionalmente, o ella, por eso que se sabe relacionar con las personas. No se trata de inteligencia emocional. ¿Sabe de lo que se trata? De reconocer que somos pecadores y que necesitamos perdón del Señor todos los días. Y que en esta vida en comunidad no debemos sorprendernos de los pecados de los otros. Dios no se sorprende de nuestros pecados, ¿cierto? Y tenemos hoy día en nuestra iglesia pecados públicos en la prensa, ¿no es así? Sin embargo, ¿por qué nos sorprendemos de los pecados de otros hermanos? ¿Necesitan la misma compasión, la misma misericordia de Dios que necesitamos nosotros? Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Ahí tenemos la primera muestra. Prepare su brazo para sacar la segunda muestra. El test del pecado. La actitud correcta respecto al pecado. Esto va a refutar lo siguiente. Hay 2 afirmaciones que tienen relación que hacían los falsos maestros. No tenemos pecado y no hemos pecado.
Entonces vamos a ver cómo Juan refuta con este test, el test del pecado, cómo refuta estas dos afirmaciones. Entonces, en esta comunión de personas que tienen comunión con Dios y que tienen comunión entre ellas, ¿cómo van a tratar el pecado? ¿Cómo se van a relacionar con el pecado? Dice el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y vamos a saltar al 10. El 9 lo vamos a dejar ahí en stand-by. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces los falsos maestros del Asia Menor están diciendo lo siguiente. Están diciendo que sus inmoralidades y sus pecados no son pecados en realidad. ¿Por qué? Porque uno peca con el espíritu, no con el cuerpo. Muy raro, ¿no? Muy raro. Esta división que se hace. Entonces, afirmar que no tenían pecado era engañarse a ellos mismos y además decir que no tienen pecado es una evidencia de que la verdad no estaba en ellos. Por lo tanto, sus propias palabras los ataban a su real condición. ¿Se entiende? Cuando uno dice, y si uno dijera, yo no tengo pecado, yo no he pecado, al decir eso, ya estamos haciendo evidente que somos mentirosos y que somos pecadores. El versículo 10 amplía la idea. Al afirmar que no hemos pecado, no solo se engañaban a ellos mismos, sino que hacían a Dios mentiroso, porque Dios ha declarado a toda la humanidad como pecadora. Y nuevamente mostraban que la verdad no estaba en ellos. Juan le habla a la iglesia con palabras de esta forma. Afirmamos, tenemos, hemos. Es decir, que la herejía no es una herejía de bibliotecas. Las herejías nacen evidentemente en algunas bibliotecas, con algunos pastores y teólogos que han abandonado por ejemplo, la inerrancia de la Escritura o algunas doctrinas fundamentales y luego, después de eso, desvían su camino. Porque si un avión desvía en mínimos grados su ruta, al final, en vez de llegar a Temuco, ¿dónde va a llegar? A Isla de Pascua, a Hawái o a mar abierto y se va a caer. Solamente desviar unos pocos grados un avión desvía y no va a llegar a su destino final. Pasa lo mismo con la doctrina. Cuando uno desvía un poquito su doctrina, al final comienza a desviarse más y más. Y es lo que pasa en la herejía. Nosotros muchas veces escuchamos herejías en la Biblia, en la radio maquilladas con la Biblia. Tengan mucho cuidado. Hoy día tenemos una plaga de herejes impresionante. Una plaga de herejes. Primero, todo aquel que se llame apóstol es un hereje. Punto final. No lo escuche, no lo lea. Pronto viene Catch Luna. Es un hereje, un falso maestro, destinado al infierno si no se arrepiente. Y eso es así, no porque yo lo diga o porque yo lo sepa, porque tengo cierto estudio o soy pastor. No, es porque la Biblia lo dice. Sus mentiras los llevan al infierno. Estos tipos que están predicando, claro, están a un alto nivel y se alojan, viajan en jet privados y se alojan en hoteles de 5 estrellas. ¿Hay de más estrellas o no? Parece que no. Ya, pero de 6 si hubiera. Se alojan en tremendos hoteles, etcétera. Hacen todo aquello. Pero sus palabras están solamente maquilladas con la Escritura. No los escuche, porque eso al final va a venir a nuestro corazón y va a contaminar lo que nosotros creemos. Y es lo que pasa aquí. Por eso que les habla a ellos, a la iglesia, no a los falsos maestros. Le está hablando a la iglesia. Afirmamos, tenemos. No crean lo que ellos están diciendo, porque si nosotros, la iglesia, afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros, la iglesia, afirmamos que no hemos pecado, entonces hacemos pasar por mentiroso a Dios y nosotros somos los mentirosos. Aquí no significa combatir contra los herejes, que también es una labor de la iglesia.
pero lo importante es conocer la verdad para poder identificar la herejía. Juan está hablándole a la iglesia. Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer que somos pecadores. Esa es nuestra condición caída y en proceso de reconstrucción. ¿Cómo estamos en proceso? Ese proceso se llama santificación. Tenemos un recurso maravilloso para hacer vívida cada día la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Y eso saben cuál es? La confesión. Porque muchas veces nosotros nos identificamos de manera exagerada con el pecado. Es verdad, somos miserables pecadores, pero miserables pecadores perdonados, justificados, salvados y ¿qué más? Y en proceso de ¿qué? De santificación. Eso quiere decir que cuando Adán pecó, nosotros éramos un espejo perfecto que reflejábamos perfectamente la imagen de Dios. Cuando Adán pecó, esa imagen no fue retirada del ser humano, pero se rompió el espejo. Vale decir, la imagen que hoy día nosotros reflejamos de Dios es una imagen distorsionada. Y hoy día, en base a la obra de Cristo, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es reconstruir ese espejo para que al día final reflejemos perfectamente la imagen de Cristo Jesús, que hoy día Él es la imagen perfecta de Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, sí, somos pecadores, pero llamados a ser su santo pueblo, llamados a ser santos, elegidos de Dios, como Pedro nos menciona en la primera carta, etcétera. O sea, no somos miserables pecadores sin Dios en el mundo. Somos pecadores perdonados. Somos pecadores salvados por el Señor. ¿Y cómo hacemos efectivo esto según Juan? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando confesamos, no en virtud de nuestra confesión, no en virtud de nuestras palabras lindas para confesar nuestros pecados, sino en virtud de ¿qué? De su fidelidad y de su justicia. Dios, que es fiel y justo, no porque hayamos presentado una mejor confesión delante de Él, no, nos manda simplemente a confesar y no a confesar al mayoreo. Nos arrodillamos en nuestra pieza y decimos, Señor, perdona mis pecados de hoy. Amén. Confiese exactamente lo que hizo, sus malos pensamientos, sus malos actos. Hay un acto judicial cuando nos arrodillamos y pedimos perdón. Dios nos perdona. Pero también hay un acto existencial, la limpieza. Dice, nos perdonará y nos limpiará. Nos paramos de la oración limpios, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y Juan sigue con su argumento, fíjese, en el 2.1. Mis queridos hijos, en la Reina Valera, ¿cómo dice? Hijitos míos. Hijitos míos. Y no es una expresión sarcástica de Juan, así como ustedes son tan porfiaditos. No, dice, de verdad, con mucho amor está hablando Juan. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que ustedes no pequen. Pero si alguno peca, tenemos al Padre, ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Juan realza la importancia de la palabra de Dios en nuestra santificación. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Juan ya lo había dicho en su evangelio citando a Jesús, cuando el Señor oraba, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, avanzamos más en la santificación, porque la santificación es un acto colaborativo. Dios ha dado el 100% y el Espíritu Santo da el 100% para nuestra santificación. ¿Cuánto espera Dios de nosotros? El 100% nuestro. Porque es incorrecta el cálculo de decir, sí, la santificación es 99% de Dios, 1% nuestro. Eso está mal. Lo voy a explicar de la siguiente manera.
Había un niño que quería achuntarle con su onda, porque a los niños hay que comprarles onda, hay que enseñarles cómo usarla. Le quería apuntar a una lata de bebida, ¿ya? Entonces el niñito no podía, le llegaba aquí, no le achuntaba, se le soltaba, quebró un vidrio, ya, no sé. No es mentira esos chiquillos de las ondas, no se hagan ilusiones, esos papás deciden. Yo les compro los míos. Entonces, el niño no le puede achuntar. Entonces llega su papá y abraza su mano y abraza su otra mano. ¡Pah! Y le pegan al tarro. La pregunta es, ¿quién le pegó? ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? La piedra, muy bien. No. Le pegó, no voy a decir ¿qué le pegó? ¿Quién? Los dos. Porque el hijo, ¿cuánto puso de su energía, de su ánimo, de sus ganas para pegarle a eso? El 100%. Y su papá, para que su hijo lograra pegarle a la piedra, ¿cuánto puso de sí? El 100%. Y así trabaja Dios con nosotros. Dios no nos pide menos que toda nuestra vida. No podemos darle conchos al Señor. Y yo voy a hacer una exhortación que tal vez no me corresponde, pero como no me corresponde, yo me voy y no pasa nada. Siempre hay una buena razón, una excelente razón para faltar el domingo a la iglesia. Y siempre hay una excelente razón para llegar atrasados. Eso no se hace. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna razón para no venir el domingo a la iglesia. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Tienes 6 días para hacer su obra. Más al 7º día descansarás. ¿En qué descansamos? En la obra del Señor. En la obra de Cristo. Alabamos al Señor por su obra hoy día. En comunidad. No existen esas relaciones personales con Dios en la casa. Esas cosas así raras que uno dice, no, si yo tengo una relación especial con Dios. Eso es mentira. Y si la presidenta Bachelet, absténgase de pifias, por favor. Si la presidenta Bachelet lo cita a las 7 de la mañana a una audiencia, yo estoy seguro que usted está a las 6:30. Y no voy a hablar aquí que se ponga corbata, no, nada que ver esas cosas. Pero sí usted va a estar a las 6:30 porque es demasiado importante la cita. El Señor lo ha citado aquí a las 11:30 de la mañana, a una hora más que prudente, ¿cierto? Muy prudente. Lo ha citado para venir, ¿a qué? A adorarle, a decirle, Señor, te amo, a descansar en su obra. Usted llega tarde. No, a veces hay emergencias, es verdad, y eso el Señor lo entiende. Pero a usted no le pueden pasar emergencia todos los domingos. Hay gente que tiene emergencias todos los domingos. Ahí hay un problema estructural. Ponga el reloj. Y si no pone, ponga un reloj. Ponga un gallo. Ponga otro celular. Una alarma para que le caiga agua en la cabeza. Cualquier cosa. Tome todas las medidas importantes. Porque el domingo es el día del Señor. No es otro día. ¿Ya? Después hable con el pastor, con el consistorio y reclame todo lo que quiera. Entonces, santifícalos en tu verdad. Eso es parte de nuestra relación con Dios. Venir y adorar al Señor. Decirle cuánto le amamos. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo cuando está hablando en el capítulo 6, no lo anoté, entonces lo voy a leer para no dice, miren, hablando de Cristo y la iglesia, tomando como referencia a la familia, dice, Él la purificó en el 5:26 de Efesios. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra,
para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. La palabra es fundamental, la palabra leída en su casa todos los días, la palabra escuchada el día domingo aquí. Qué importante es. E insisto, las generaciones antiguas, Pastor Eduardo, hermano Villarroel, la tía Alicia, no les estoy diciendo otra, les dije generaciones antiguas. ¿Se vivía otra cosa, no, en los cultos? Venir a escuchar la palabra en comunidad es tremendamente importante. La Biblia nos ayuda a llevar una vida santa delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no actúa independiente de la Escritura. Si usted cree que se va a llenar con el Espíritu Santo orando, no va a pasar eso. La llenura del Espíritu Santo viene por conocer la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. No otra cosa. Allí viene la llenura. Porque el Espíritu actúa por medio de la palabra. Por eso que somos una iglesia de la palabra y una iglesia bibliocéntrica. Y si somos bibliocéntricos, somos cristocéntricos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene Juan a la realidad, ¿cierto? Dice, pero si alguno peca, contradiciendo lo que dicen los otros, los herejes, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Según el argumento de Juan, entonces así. La actitud correcta con el pecado sería reconocer, confesar y depender de la obra de Cristo. No reconocer, confesar y luego tratar, independiente de la obra de Cristo, intentar pegarle al tarro. Porque a veces estamos así, ¿cierto? Decimos, no le puedo pegar al tarro. Pero Señor, tranquilo, yo ya le voy a pegar al tarro. Y pasamos la vida frustrados porque no podemos vivir vidas llenas del Espíritu Santo, porque nunca podemos llegar a ser los padres que la Biblia nos dice que seamos, ni las madres, ni los hijos que queremos ser y que la Biblia nos muestra que debemos ser. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas. Dependamos del Señor, de la obra de Cristo. Jesús puede interceder por nosotros. ¿Saben por qué? Porque vivió una vida justa. Y esa vida justa la vivió para poder morir por nosotros y así aplicar esa justicia que ganó. Él es nuestro ayudador delante de Dios, dice abogado, intercesor, mediador. Dice el 2:2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esta es la muerte. En esta muerte es donde el abogado basa su caso. Y es curioso porque el abogado ha muerto por el que defiende. Ha entregado su vida. Y aquí está basando. El caso se basa de nuestros pecados, se basa en la intercesión de la muerte de Cristo. La expiación, cuando dice para los de todo el mundo, significa que no murió solo por los receptores de la carta, sino por todo el mundo o por los elegidos de todo el mundo y de todas las épocas. Algunos creen que, dice aquí, que murió por todos y no solo por sus elegidos. Si vemos el resto del Evangelio de Juan, es claro que ha muerto por sus ovejas, que ha muerto por la iglesia, y no significa que ha muerto por todo el mundo. Porque si hubiese muerto por todo el mundo, entonces todo el mundo debería ser salvo. Algunos teólogos explican que Cristo murió potencialmente por toda la humanidad. Porque el poder de Cristo, el poder de la sangre de Cristo tiene poder para salvar millones de humanidades. Millones de humanidades como esta. Sin embargo, murió eficazmente, solamente, por los pecados de su pueblo. Entonces Cristo vivió la vida que nosotros debíamos vivir y respetó la ley. Y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Entonces Cristo es nuestro sustituto perfecto. Él es el Dios hombre que puede morir por nosotros y entregar su vida en beneficio por muchos. Entonces, todo lo que tenemos, ya sea espiritualmente, incluso materialmente, lo debemos por la mediación de Cristo Jesús. Él es nuestro mediador. No lo tenemos por esfuerzos personales, ni porque somos mejores que otros, etc.
lo tenemos por Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, tú me das mucho más de lo que merezco, es una errada oración. Porque cuando digo que me das más de lo que merezco, yo estoy poniendo un piso de que algo me merezco. Nada me merezco. Nada, Señor. Todo lo que tú me das, no lo merezco. El tercer test es el test del conocimiento. ¿Cómo saber que conozco a Dios? Refuta lo que algunos estaban diciendo, lo conozco. La tercera afirmación entonces, la tercera afirmación falsa que está refutando Juan, es que no podemos decir que conocemos a Dios si vivimos o si no vivimos como Dios o como el Señor vivió, como Cristo vivió. La respuesta es clara, dice. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Y aquí esto está muy claro. Nunca los mandamientos han pasado de moda. Nunca. Siempre en la Escritura ha habido evangelio y ley en el Antiguo Testamento, evangelio y ley en el Nuevo Testamento. No hay división de evangelio y ley. Siempre ha habido proclamación del evangelio. Solamente voy a citar un texto para eso. En la carta a los Hebreos, estoy con otra Biblia, no con la mía. Aquí está. 4:2 de Hebreos dice, porque a nosotros, le está hablando a hebreos, a judíos, le dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, está hablando de los que estuvieron en el desierto con Moisés, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Está utilizando una palabra muy extraña para nuestra comprensión, porque está utilizando evangelio, y habitualmente creemos que el evangelio es solo del Nuevo Testamento. Dice que a ellos en el desierto también se les predicó el evangelio. O sea, hay buena noticia en toda la Biblia, y hay ley en toda la Biblia, y nunca ha pasado de moda la obediencia. Nunca ha pasado de moda la obediencia. Entonces, el que dice conocer a Dios, pero no vive en concordancia con esta relación, es un mentiroso. Entonces dice Juan en el 2:4, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Vuelve al tema de la mentira. Si yo digo que lo conozco y no obedezco los mandamientos, entonces soy un mentiroso y el círculo vicioso empieza de nuevo. Soy un mentiroso y no practico la verdad y estoy mintiendo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en la propia declaración nos dice que somos pecadores. Ahora Juan pone contraste en conocer verdaderamente a Dios. En el 2:5, la primera parte dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. El amor de Dios se hace manifiesto en el que obedece su palabra, y solo puede obedecer su palabra el que conoce a Dios, el que es de Él, el que ha recibido el amor de Dios cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre él. Entonces, todo verdadero creyente tiene el amor de Dios. Entonces, todo creyente está en condiciones ¿para qué? Para obedecer su palabra. Esa idea de que es que yo soy tan pecador y soy tan débil que no me puedo portar bien. Son patrañas. Sí podemos. Y yo le estoy hablando, acá no estoy hablando solo a los adultos, estoy hablando también a los adolescentes presentes. Fea palabra, a los hombres y mujeres menores presentes. No crean, niños, no crean eso de la adolescencia ustedes, por favor. Eso de la adolescencia es que es una edad muy difícil, es que las hormonas y no sé qué, ¿cierto? Y todos les están diciendo que van a ser una especie de seres humanos indeseables hasta que cumplan 18 más o menos. Algunos se quedan pegados como hasta los 35, pero hasta los 18 y ahí vuelven a ser humanos, ¿cierto?
Oh, ya, ahora creció y los papás como que salieron como que escaparon de un infierno, de una especie de ¿cómo se llama? De incendio. Chamuscados, pero salieron. Superaron la adolescencia de los hijos. No crean, saben que ustedes no están obligados a ser personas indeseables, como la sociedad les dice que deben ser. No, ustedes necesitan, ¿saben qué? La misma gracia de Dios. Exactamente la misma gracia de Dios para obedecer la palabra de Dios que la que necesita el papá y la mamá. Estamos todos en la misma batalla. Papá y mamá no se portan bien porque son adultos. No. Papá y mamá se pueden portar bien y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están dependiendo de la gracia del Señor. Y todas las tentaciones que ustedes tienen hoy día, déjenme decirle algo, no se les van a pasar cuando sean adultos. No se van a acabar. De hecho, van a tener más posibilidades de pecar. Y lo que tienen que hacer es seguir dependiendo de la gracia de Dios. ¿Quién de los presentes tiene 12 años aquí? Levanten la mano, pues, niños. Son fome hasta para levantar. Eso sí que son fome. ¿Saben qué? Los que tienen 12 años, en algunas comunidades, en algunas culturas, ya son adultos. E ingresan a la comunidad de los hombres. Los judíos se sabían el Pentateuco completo. ¿Cuántos versículos de la Biblia se saben de memoria? Empiecen a comportarse como hombres. Y las niñas empiezan a comportarse como mujeres. No como si adolecieran de algo. No como si les faltara algo para ser mujeres. Les faltara algo para ser hombres. No les falta absolutamente nada. Dependan de la gracia del Señor. Y así como los adultos se van a convertir en el hombre y en la mujer que el Señor quiere que se conviertan. Así que no crean esa pomada de la adolescencia. Esa cuestión está inventada para tenernos presos ¿de qué? Del PlayStation hasta los 40 años, que no se casen y no sé qué. ¿Saben a qué edad me casé yo con mi esposa? A los 21 años. Llevamos 18 años de casados. Mucha gente creía que íbamos a fracasar. ¿Saben qué? Necesitamos de la misma gracia de Dios cuando nos casamos a los 30 que cuando nos casamos a los 21. Porque, es que a los 30 tengo más posibilidades de pecar menos. No, depende todo de la gracia del Señor. Hagan depender su vida de la gracia del Señor. Entréguense al Señor, digan, Señor, yo no puedo vivir mi vida así como la estoy viviendo. No puedo aguantar las tentaciones que hoy día estoy sufriendo. Quiero que tú me ayudes. ¿Y ustedes creen que el Señor va a decir que no? Porque un papá, si el hijo le pide pan, ¿no le va a dar qué cosa? Piedra. O si le pide un huevo, ¿qué no le va a dar? Una serpiente. Si ustedes le piden al Señor fuerza para vivir en santidad, ciertamente el Señor los va a ayudar. Y luego dice, ¿cuánto más le dará el Padre a aquel que le pida del Espíritu Santo? Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir en santidad. Entonces, pomada de la adolescencia, invención de psicólogos. En cambio, me perdí un poco. A ver. Aquí estoy. Entonces, la obediencia entonces es una expresión del amor por Dios. Juan también cita a Jesús cuando dice, en las palabras de Jesús diciendo, si me aman, entonces guarden mis mandamientos. Yo le digo a mi esposa, ¿me amas? Y ella no me dice nada porque sabe lo que le voy a decir. Entonces, si me ama, guarda mis mandamientos. Eso es bíblico. Entonces, cuando amamos al Señor, cuando el amor de Dios está en nosotros, guardamos los mandamientos del Señor de manera agradable, agradecida, no por obligación. Si usted está guardando los mandamientos de Dios por obligación y así como a regañadientes, está tomando el camino contrario. Ame al Señor y demuestre que lo ama guardando sus mandamientos. Esa es la relación maravillosa que tenemos con Dios, de amor. Entonces, cuando habla de conocimiento, no solo habla de conocimiento
en términos intelectuales. Cuando un judío está hablando de conocer, ¿saben a lo que se refiere? Lea por favor allí pero necesito en Reina Valera, que alguien me ayude. 4.1 de Génesis. Fuerte y claro. Ya pues, ¿qué hace hambre a esta hora? A ver, de nuevo. Conoció a Adán, su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ya, conoció a su mujer. Pero eso ya pasó, pues estoy pensando como occidental. Eso ya pasó cuando dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ahí la conoció. Entonces no se refiere a eso. Cuando habla de conocer en la mentalidad judía, está hablando de relación sexual, de intimidad. Cuando dice la Escritura, y a los que antes conoció, también los predestinó. No significa que los conoció y dijo, Perico Los Palotes va a elegir a Cristo y va a permanecer en Cristo, entonces yo lo voy a elegir. No, está diciendo que yo tuve previamente en la eternidad pasada una comunión, una intimidad con esta persona que tiene nombre y apellido y un rostro determinado, y a ese lo predestiné para mí, lo elegí para mí. El conocer también es esto. Por eso que después habla del amor, porque conocer a Dios no es simplemente conocerlo de intelecto, porque incluso los demonios creen, lo conocen, ¿no? ¿Y qué dice Santiago? Y tiemblan. Por eso es muy raro el ateísmo. Fueron más allá de los demonios. Creen y tiemblan. El amor produce una relación íntima con el Señor y Él guarda sus mandamientos. Y la conclusión dice así, en el 5b y 6, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y no es que simplemente Cristo sea un modelo moral, sino que tenemos todas las condiciones dadas. Palabra. Tenemos a Cristo como mediador. Tenemos la acción del Espíritu Santo. El amor de Dios y esa relación íntima con Dios en nuestra vida. La comunidad. Porque no intente vivir solo esta vida. La comunidad. Aquel que le exhorta, que le anima, se encuentra aquí. Con todo eso, podemos vivir como Cristo vivió. Entonces, en conclusión, el verdadero creyente tiene comunión con Dios y esto se manifiesta en la comunión con sus hermanos. El verdadero creyente también reconoce su pecado, lo confiesa, depende de Cristo y pone su 100% para vivir una vida santa, es decir, obedece por amor. Y en tercer lugar, el verdadero creyente conoce a Dios porque su vida muestra tal relación y tal conocimiento. Vamos a orar, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella y nos invitas, Señor, permanentemente a vivir una vida santa delante de ti. Una vida santa centrada en la obra de Cristo, no en nuestros propios méritos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos porque tú nos has llamado a esta vida de santidad y tenemos a un intercesor maravilloso que murió por nosotros, a un paracletos, a un abogado que está al lado de nosotros para ayudarnos. Te damos muchas gracias, Señor, porque no estamos solos y podemos vivir la vida que tú quieres que vivamos en comunión contigo y en comunión con nuestros hermanos. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.